En primer lugar, mi agradecimiento al anfitrión y organizador de este evento, el profesor Carlos Caro, pero especialmente claro cómo está a nuestro homenajeado. La palabra gracias es una palabra pues que tiene como 15 significados. Hoy entré a la RAE para ver y es increíble, ¿no? Pero efectivamente pues es hasta la persona que tiene físicamente gracia, también que tiene humor, que el indulto, el perdón, también es gracia, y sobre todo quería yo dar las gracias, claro, a mi maestro, que he tenido la suerte de, como dice Jorge Bassade, el azar en la historia, ¿no? De que un día me conteste una carta de aceptación sin conocerme y a partir de eso me cambia toda mi vida, ¿no? Los temas que voy a tratar, que es principales aportes del derecho español al derecho penal peruano, me han tenido que hacer bucear sobre la historia, mis cuadernos de historia del Perú de hace mucho tiempo. Y por supuesto que no voy a poder pues dar grandes aportes, sino unos hitos, ¿no? Hitos fundamentales. Porque obviamente el punto de partida es la colonia, ¿no? La colonia que hace que Perú entre a la cultura occidental con la religión y el idioma, está claro, ¿no? Pero aquí ya empezamos ese pluralismo cultural que decía el profesor Verdugo, ese pluralismo por ejemplo, las leyes de India, ¿no? Esas leyes de Indias que se dan para ordenar la colonia, pero que no se acatan. Y como nos hace recordar el profesor Hurtado Pozo en su libro La ley importada, ya empieza el aforismo, se acata pero no se cumple. Que eso me parece cabal, ¿no? Cabal de expresión de una cultura de cómo se independiza casi culturalmente. Y esas leyes de India son impresionantes. Por ejemplo, regulan los matrimonios entre las indígenas y los españoles. Regula los gitanos y los indígenas juntos. Poco me hace acordar a lo ambrosiano, ¿no? Un poco, o las leyes de peligrosidad. Eh, pero bueno, lo interesante es que no se cumplían supuestamente, ¿no? Estaban ahí formalmente y no se cumplieron. Porque la adaptación, obviamente, de las leyes a la realidad no podían venir desde ahí, ¿no? Pero otro hito importante, 1551, la creación de la Universidad de San Marcos. La Universidad de San Marcos, que se crea a imagen y semejanza de la Universidad de Salamanca, precisamente, va a traer a sus jurisconsultos, y es ahí donde, después de prácticamente un siglo de la conquista, pues se empieza a crear un derecho, ¿no? El derecho realmente peruano. Pero es un derecho que proviene totalmente de España, con la filosofía tomista, el derecho canónico y el derecho romano. Es muy interesante cómo ese siglo XVI también va a ser casi dual. ¿Dual por qué? Va a estar la Inquisición. Nosotros tenemos aquí, sabemos muy bien, en el centro, una expresión muy importante de todo lo que las torturas y los actos inquisitoriales, ¿no? Que van a marcar también toda una línea. Pero también, ojo, en el siglo XVI tenemos en España a Francisco de Vitoria, que ya, por otro lado, estaba luchando para crear el derecho de gentes, es decir, luchando, digo, contra los poderes constituidos, precisamente lo que hablaba el profesor Verdugo, el derecho natural, el derecho de los indígenas, la idea de que todas las personas tienen unos derechos más allá de los poderes constituidos, algo que en el propio España pues le costó, ¿no? Le costó, como sabemos, la cárcel, ¿no? Por eso, siglo XVIII, emancipación. Obviamente, siglo XVIII es una época del liberalismo, ¿no? De ya consolidación de ese derecho natural, de esa idea de la libertad que viene, obviamente, para dar lugar a precisamente la independencia de los países latinoamericanos, ¿no? Y consolidación de esas ideas de derechos de gentes, esas ideas liberales.
No obstante, el Código Penal, el primer Código Penal peruano de 1863, vuelve a la impronta española, hispana. Fíjense, decía en el libro de Hurtado Pozo, La Ley Importada, nos cuenta cómo José Simeón Tejada, que fue quien presentó el proyecto al Parlamento, decía: el Código Penal español ha servido de una luminosa guía de este trabajo. Claramente entonces sigue una impronta hispana. ¿Qué código es ese? Y ahí me voy a un libro clave también, que es el de Marino Barbero, nuestro el maestro de maestros, que está en la red, el que quiera verlo, es un libro magnífico sobre política y derecho penal en España. Este libro nos dice, claro, que ya el Código Penal que ha sido de ejemplo es el tercer Código Penal español, porque ya ha estado el de 1822, el de 1848, ya se pasa de un código liberal a un código mucho más conservador. Y, por ejemplo, se introduce figuras como la proposición para delinquir, ya con un talante bastante más autoritario, ¿no? Luego sabemos muy bien que ya en Perú el código de 1921 se aleja de la impronta hispana y se acerca a, pues, al proyecto STOS suizo, ¿no? Alejándose ya totalmente de lo que es la influencia de países más cercanos por su cultura. Como sabemos, Hurtado Pozo critica, esto fue su tesis doctoral, precisamente ahí en Suiza, y hace un cuestionamiento de cómo se traslada, pues sin pensar, prácticamente sin una meditación, un análisis propio, una ley desde fuera, ¿no? Por eso su nombre, la ley importada. Sabemos que ese código fue determinista, peligrosista y con normas indeterminadas para los jóvenes, pues esto, no siempre les digo, para los indígenas semicivilizados degradados por el alcoholismo, decía, ¿no? El código, y esto pues es muy ejemplar de lo que es el peligrosismo total, ¿no? Una lucha del peligrosismo. El peligrosismo que, ojo, tiene dos vertientes, siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Una vertiente, digamos, progresista o indulgente o, digamos, más de los derechos de los delincuentes, que también ha tenido una impronta en España con Dorado Montero, por ejemplo, el krausismo, que viene también aquí al Perú, pero también tiene una impronta autoritaria, como sabemos, ¿no? Que es esos peligrosos que los van a tener en colonias agrícolas de manera indeterminada, sin tiempo de fijación, sin garantías, etc. Nos vamos a la etapa actual. El Código Penal de 1991, que tiene 30 años. Aquí también debo recomendar un artículo de nuestro anfitrión, Carlos Caro, que está en la red, Superación del pasado a través del derecho penal, que seguramente ya lo tiene olvidado Carlos ahí, pero yo les recomiendo que lo lean. Bueno, la etapa actual, Código Penal de 1991. Otra vez se vuelve a la influencia hispana. ¿Cuál es el modelo? El anteproyecto de Código Penal de 1983. Muy interesante porque ya introduce a derecho penal peruano aproxima a la dogmática alemana, porque recordemos, ya España, muy influenciada por la dogmática alemana, introduce para decir cuestiones fundamentales en la parte general, por ejemplo. Primero, por ejemplo, ¿no? La cláusula de la omisión, de la comisión por omisión, que no había. Segundo, el tema del error, tan importante, y ya pues hay una línea clara de ir hacia un injusto personal, un injusto pues desde Belzel, ¿no? Donde el dolo está en el tipo, con la discusión que decía el profesor Verdugo. Es decir, ya hay una línea clara de vinculación, digamos, transitiva con Alemania también por medio de España, por intermedio de España, ¿no? El actuar en nombre de otro, que también proviene del Código Penal alemán y luego va al anteproyecto del 83 y al Código Penal peruano y casi todos al colombiano. Y
las consecuencias accesorias, que es donde me voy a detener un poco más. Las consecuencias accesorias del artículo 105 del Código Penal peruano son prácticamente las consecuencias accesorias que luego quedan en el Código Penal español del 95 como el artículo 129. Y obviamente responde a la necesidad de dar una respuesta, como se decía, a la criminalidad cometida por personas jurídicas. Hurtado Pozo y Prado Saldarriaga nos dicen que no son nuevas, efectivamente, no eran nuevas aquí en Perú. No eran nuevas porque ya había esa respuesta para el contrabando y para las leyes tributarias, ¿no? Entonces, no era novedoso, pero y aquí yo quiero llamar la atención sobre una cuestión interesante del derecho comparado. El baile de etiquetas que a veces hay. Y por eso la importancia de ir a lo sustancial, al contenido material, como dice el profesor Verdugo. Las consecuencias accesorias que se introducen entonces en el Código Penal peruano y también en el Código Penal español van a tener mucho problema de ser interpretadas, obviamente, porque son, digamos, pues algo añejo, extraño, ¿no? Prácticamente de un derecho penal del injusto personal, precisamente. ¿Qué va a pasar? Pues se va a aplicar muy deficitariamente, tanto en España como en Perú. Fíjense, en España, donde se va a aplicar es fundamentalmente contra el terrorismo. Es decir, su virtualidad va a ser consecuencias accesorias para suspender las actividades de Herri Batasuna, de los aberchales, los grupos aberchales pequeños, se suspenden las herricotabernas, etcétera. Para eso se va a aplicar, no para las personas jurídicas como pensábamos, empresas, para el derecho penal económico, que era para el que se había pensado fundamentalmente, ¿no? Es decir, el derecho penal económico que se introduce en los códigos penales de los 90, aquí en España, en Perú y en España, pues va a necesitar de la necesidad de una consecuencia, ya que sea penal o administrativa, y la discusión de la naturaleza jurídica otra vez nos confunde muchas veces, porque, como volvemos a decir, lo importante es cuál es la naturaleza, más que la naturaleza, cómo se va a aplicar, ¿no? ¿Cuál es ese contenido material? ¿A quiénes se aplica? ¿En qué proceso? ¿Quién las aplica? ¿Y qué garantías debe tener? ¿O qué finalidad también, ¿no? Si es una finalidad punitiva. Como sabemos aquí, las consecuencias accesorias van a ser importantes en la época de, pues, el caso Crucillac, por ejemplo, ¿no? Donde se va a intentar aplicar para, pues, el caso América Televisión, ¿no? Tratar de suspender esa canal de televisión que se prueba por los vídeos, ¿no? Esos vídeos famosos que efectivamente había estado amañado todo el programa de noticias para vincularla a una determinada línea de Fujimori y Montesinos, y eso queda probado. Pero el señor Crucillac se fuga, y entonces no había cómo aplicarlas si decíamos que eran accesorias y que era previamente necesario sancionar, condenar a una persona física. Y ahí otra vez volvemos al tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En el año 2016, como saben ustedes, se introduce en Perú la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, con la ley 30.424. En España se introduce en el 2010, pero con una cantidad de delitos muchísimo mayor que la que se produce pues aquí. Ya sabemos que son muy pocos delitos. Primero, delitos de soborno internacional, soborno nacional, blanqueo y financiación del terrorismo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos muchísimos en España delitos. Pero sí que es interesante también otra propiedad simétrica, digamos, o transitiva, digamos, cómo España, ¿no?, sigue la ley italiana y luego Perú sigue la ley española, ¿no? Con lo cual, pues, seguimos indirectamente, ¿no?, la ley italiana, donde todo el modelo, ¿no?, apical y subordinados. También traemos todo, o sea, lo que es la importancia de los compliance, los programas de cumplimiento, que es otra influencia que ya no solo tiene que ver con Italia, con España, sino ya
a nivel internacional, ¿no? Y sabemos muy bien que los compliance se desarrollan con pues las light guides estas de Estados Unidos y con esa idea de autorregulación regulada, ese compromiso que se plantea pues ante las empresas, las personas jurídicas de intentar que ellas mismas se autorregulen, ¿no? Y que establezcan desde el Estado, desde lejos, un cierto control. Pero todo esto pues da lugar a que otra vez estemos en la importancia que a mi parecer, y yo voy a ahora ya plantear mi opinión personal, volvemos al punto de inicio, que es dar una exención a la responsabilidad de las personas jurídicas, darle una puerta abierta a que efectivamente no respondan de ninguna manera. Ya más allá de que sea penal o administrativa, los autores que se han tratado, como en el libro de Carlos Caro y Reina, dicen claramente, y casi la mayoría de autores, que eso es penal, obviamente. ¿Por qué? Por un delito, es por un juez penal, es un proceso penal con garantías penales. Ya vamos a discutir, no podemos discutir con mi querido amigo Eduardo Demetrio si es penal propiamente o no, que yo sé que él no está de acuerdo porque tiene una concepción de la culpabilidad que no puede ser propia de una persona jurídica. Eso también pues, puede plantearse como una discusión, pero esos son nuevos problemas, otra vez lo que dice el profesor Verdugo, nuevas situaciones y por tanto nuevas necesidades para dar una respuesta al derecho penal. No me voy a extender mucho más, simplemente quiero llamar la atención de la fortuna que tengo, la fortuna de seguir a mi maestro. Hay un filósofo que yo sigo mucho que se llama Javier Gomá. Javier Gomá es una persona que ha escrito sobre la ejemplaridad, hablando de modelos y de ejemplaridad, ¿no? Yo creo que en la vida todos, sin darnos cuenta, y él lo explica como filósofo, todos seguimos modelos, todos seguimos la ejemplaridad de alguien. Pues bueno, yo tengo la fortuna de haber estado siempre rodeada de personas ejemplares y especialmente de mi maestro. Muchas gracias.